Diego Petersen esta noche en el debate de algunos de los temas que estaremos tocando en los próximos minutos. Como siempre, en este formato, en este programa, tomamos como base algunas de las columnas que tocan temas coyunturales, como la que en esta ocasión vamos a tomar, la de José Wonderberg, que publica hoy en el periódico El Universal a propósito de la reforma electoral que está próxima a cocinarse. Dice el expresidente del IFE, y hoy en este artículo, sí, que dice, parte del principio de que si las cosas funcionan, no las toques. Pero si hay que tocarlas, dice, hay que evitar una involución con tintes autoritarios, y destaca básicamente 7 puntos que resumo. Primero, dice respetar la autonomía. El INE ha mostrado ser un organizador y un árbitro que ofrece garantías de imparcialidad. También habla de que se requiere apoyar las reglas del juego, habla de la garantía de las minorías. Normalmente las reformas se solicitan por parte de la oposición y ahora llama la atención que sea el gobierno el que pareciera, o desde las filas de Morena, que pareciera que son las propuestas para modificar esta nueva reforma. La profesionalización, algo que tocábamos ahorita fuera del programa. Los técnicos del INE se han profesionalizado y, dice Wonderberg, hay que aprovechar ese expertise que han tomado. Finalmente, dice, si se trata de reformar, ¿por qué no dar paso a la añeja aspiración democrática a reducir los plurinominales? Con eso concluye el señor Wonderberg su columna de hoy sobre esta reforma. A ver, ¿cómo la van viendo? A mí hay 2 temas que me parecen interesantes. Uno, lo de, efectivamente, quienes plantean normalmente la reforma son las minorías que se vieron afectadas en la última elección. Después de cada elección, lo único seguro es que habrá reforma, ¿no? Si eso ya lo aprendimos, siempre hay una reforma electoral. De hecho, una de ellas planteada por el PRD cuando queda inconforme con el resultado del 2006, por ejemplo, que barren con los consejeros de aquel momento, a demanda justamente de una inconformidad del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que había sentido que no había sido imparcial el IFE en la elección. Y la otra cosa que me parece que es el meollo de este planteamiento que está haciendo Pablo Gómez y otros, es pensar que es lo mismo la parte ejecutiva que el Consejo General del INE, ¿no? Es decir, el Consejo General sí es un consejo político, por supuesto, tiene una función política, y quisieran que ya no hubiera ese consejo, sino que hubiera solo técnicos. Y eso no sé si eso pueda funcionar en la democracia. Es decir, que al no tener o al asumir el doble papel de organizadores de la elección, que ahorita lo tienen los técnicos, y al mismo tiempo ser los consejeros generales que estén viendo, digamos, la parte política, si eso pueda ser posible. Me parece que nos puede salir muy caro ahorrarnos unos pesos, porque un conflicto electoral en este país sería carísimo. A ver, yo creo que de entrada sobre el asunto de la propuesta, no hay propuesta. O sea, estamos hablando... O sea, no se conoce. No, es que no se conozca, trascendido. No existe la propuesta. O sea, no hay ni una iniciativa, lo que tenemos es una serie de declaraciones, unas más afortunadas que otras, pero no hay en sí una propuesta. Estamos discutiendo, como decía Diego, sobre frases de Pablo Gómez, sobre frases de algunos, pero no hay ninguna propuesta en este momento de reforma electoral. Primero hay que partir del diagnóstico. ¿Nuestra democracia es muy cara? Sí. Y yo creo que tenemos que hacer algo para abaratarla. O sea, eso sí es cierto. Ese debate lo tenemos que tener, porque no es posible. ¿A machetazo? No sé si a machetazo o no. Ese debate lo tenemos que tener en el sentido de no es posible que la elección en México cueste 10 veces la de Francia o 15 veces la de Reino Unido. O sea, eso no tiene ningún sentido en términos políticos. Creo que sí es necesario rediscutir el modelo. O sea, claro que el INE es un monumento a la desconfianza que se ha construido con muchísimos miles de millones de pesos, y por lo tanto sí es importante decir cómo le hacemos para que las elecciones sean más baratas. Eso por una parte. Me parece que no se atentan o no se logra ese objetivo necesariamente desapareciendo los órganos electorales o desapareciendo algunas estructuras. Por ejemplo, el 40% del costo total de las elecciones sigue siendo la credencial electoral, por ejemplo. Eso, aunque desaparezcan los institutos electorales locales, pues vas a tener que seguir pagando. Y que va más allá de lo electoral. Porque ya es nuestra tarjeta de identificación, con lo que nos identificamos en nuestro país. Claro. Creo
que en todos los países federales la democracia se deposita en las unidades subnacionales, es decir, en los estados. Por lo tanto, ¿hay que reformar los organismos locales electorales? Sí. O sea, creo que en este momento algunos funcionan mejor que otros. El de Jalisco creo que funciona razonablemente bien. O sea, hay unos hablas malos. de los institutos Locales, locales, los no de OPLES. las OPLES. Hoy llamados OPLES. Hoy se llaman OPLES, Bueno. que en la última reforma, en la reforma 2014, Ya sé. pasaron de ser institutos electorales a organismos que dependen directamente del INE, por eso se llama Sistema Nacional. Creo que el debate serio lo vamos a tener hasta que haya una propuesta sobre la mesa, es decir, una propuesta clara, en donde veamos exactamente cuáles son las dimensiones de la reforma. Pero ojo, tampoco sacralicemos las instituciones. Es que en este país, cada que hay una idea de, ay, es que hay que tocar tal cosa, no puede ser, ya se están metiendo ahora con... ¿Qué pasó con la tercera sala de la Corte? Bueno, ni propuesta hubo. ¿Qué pasó? No sacralicemos las instituciones. Creo que la mejor forma de que las instituciones recobren vigencia es reformándolas, es decir, tocándolas. Aquí yo diría, el caso es austeridad. El tema es austeridad tanto por el diputado Gutiérrez como del diputado Gómez, que son los que han llevado a la palestra este tema, pero recordemos, todos lo sabemos, que desde López Portillo, y eso no lo digo yo, lo dice hoy Luis Carlos Ugalde, desde López Portillo, salvo Fox, todos los presidentes han arrancado con una propuesta de reforma política, todos, unos más, unos menos, pero en general siempre ha habido esa tentación. Y lo que dice Enrique a mí me parece cierto, se pueden recortar muchas cosas, pero teniendo cuidado y sin olvidar que el INE, además de la credencial de elector, es el órgano de fiscalización, es el órgano de revisión de medios, o sea, hay áreas muy importantes en las cuales sí tiene un concurso el Instituto Nacional Electoral. Me parece que hoy tenemos tres análisis interesantes, el de Woldenberg, el de Ugalde, dos expresidentes del Consejo del INE, y el de Alberto Nasís en el Universal. Asís. Alberto Nasís, se puede ofender. Alberto Asís Nasís. Asís Nasís, que creo que hace también una buena reflexión. Yo remataría con algo que dice Ugalde, que si se abre a la desconfianza este movimiento que está dando, es mejor no hacer nada. Dice, si vamos a eso, mejor no hagamos nada porque vamos a arruinar algo que sí está funcionando, y lo que no podemos arriesgar es, uno, certeza, y llevar a la inseguridad. A ver, Sí, pero para ahí, ahí- dame un minuto nada más, porque dice Enrique que el INE es una de las instituciones que no generan confianza. No, me refiero a que el INE se construyó por la desconfianza Confianza. que teníamos, Sí, y también. que, Por por eso lo tan digo caro. que es un monumento a la Y desconfianza. por eso está llena de candados. No porque, por todos no porque lados. desconfiemos del INE, Sí, sino porque se parece creó que- producto de la desconfianza. Que tanto Ugalde como el mismo Woldenberg parten de la idea de que tenemos un instituto que es No fueron presidentes de él, no que confiable digan otra cosa. y Claro. que es eficiente en términos de... Para ellos es maravilloso. elección, ¿no? A ver, para mí sí hay puntos que hay que discutir en términos político-electorales después de esta elección, que desafortunadamente no están puestos sobre la mesa. Los dos asuntos que se pusieron, ya bien lo dijeron, es si el INE se va a reformar y tiene que ver con su Consejo General y con su presupuesto, y la otra si las OPLES tienen que desaparecer o no. Desafortunadamente se comienza con dos temas que me parecen accesorios y polémicos. Y el presupuesto de los partidos. Claro, y Los bueno, el partidos presupuesto a la de los mitad, partidos. A ver, para mí sí hay varios temas que hay que discutir en este modelo electoral. Primero, pregúntenle, por ejemplo, a los candidatos independientes cómo les fue en condiciones de equidad y contienda. Por supuesto que es un tema que se tiene que discutir y debatir, porque la elección pasada dejó muchos problemas de cuestiones de equidad y de, digamos, un desbalance entre partidos y candidatos independientes. Segundo, se dijo hasta la saciedad que el modelo de comunicación política de las elecciones está completamente agotado. Eso se tiene que discutir porque este modelo espotizado que nos literalmente nos inunda las televisiones y que no sirve para nada, está completamente agotado y eso se tiene que discutir. Tercero, sí, el financiamiento a partidos políticos es fundamental. De hecho, si ustedes recuerdan, después de los temblores se dio un fuerte debate en torno a esto, porque decían, en lugar de darle dinero a los partidos políticos en campaña, que no sabemos si sirve o no, mejor vamos a darlo para las casas y Muchos para la donaron, reconstrucción. Y luego Sí. uno los donaron y nunca supieron dónde Exactamente. quedó. Bueno, Entonces, ese fue otro tema, ¿verdad? eso sí se tiene que discutir de manera, me parece que bastante clara al respecto. Y la otra son los mecanismos nacionales de participación ciudadana. Que eso qué significa es si vamos a quedarnos solo con la consulta popular, que es el único mecanismo que existe en este momento, o
vamos a ir otras figuras como, ahora sí, revocación de mandato, referéndum, O votación a mano plebiscito, alzada. espero que no sean así ya, pero es decir, todo eso se tiene sería que bueno. discutir. A ver, No. Uno en Chivas para definir lo de Oribe Peralta, pues, a mano alzada. No, precisamente para evitar estas vaciladas, tenemos que empezar a Oye, reformar los no es mecanismos ninguna vacilada, sí estamos preocupados. No, claro. Y creo que a Es- Jorge pero- le falta un ingrediente que está siendo motivo de los tres analistas que comentamos, que es la urna electrónica ese. como un factor. El voto Para Nada ser más- más barato. Nada más quiero hacer una advertencia. En Estados Unidos hay una gran controversia con la urna electrónica por los riesgos de hackeo que ha habido. Hay un gran ahorro, sí, pero hay quienes dicen, ¿sabes qué es ¿Pero qué tal preferible? nuestro carrusel? ¿O qué tal lo que de No, hackeo? el uso del voto y la tecnología, son una cuestión- que es no solo la urna, sino en a lo todos mejor los poder países. votar a través de Y teléfonos. también los resultados En todos los inmediatos. países. La- Sí, la ventaja de la urna en ningún electrónica. país democrático del mundo real, de una buena democracia, tiene un sistema como el INE. O sea, el INE lo creamos y se supone que tiene que ser un modelo de transición. Claro. Es un modelo de transición Claro. de elecciones fraudulentas que llevaba la Secretaría de Gobernación a un modelo en donde vuelva a ser parte del gobierno quien hace las elecciones. El asunto es, ¿cuántos años de elecciones vamos a tener que tener para poder empezar a decir que podemos trascender el INE? ¿Te parece 70 contra 70? No sé. Yo creo que el gran tema sigue siendo ahí. O sea, todo el sistema electoral parte, como tú dices perfectamente, de la desconfianza, ¿no? Y las desconfianzas van mutando, ¿no? Es decir, antes la desconfianza era en quién organiza, ahora la desconfianza Es el programa es social, el si, partido. si es hackeable, la desconfianza es si, ahora toda la discusión es que si el sistema de conteo de votos tiene un algoritmo, se hacen un montón de cosas, desconfianzas extrañas, pero que ahí están. Entonces, ¿cuánto nos cuesta la confianza? En un momento dijimos lo que cueste, y creamos el monstruo que creamos. Ahora, ¿hay confianza de los partidos de que ahora sea este gobierno el que opere la elección? Yo creo que no va a haber. O sea, yo creo que PAN, PRI, PRD y MC no van a confiar que Morena organice la elección. No, totalmente. A ver, no hay- estamos en el momento. Y los menos principios ahorita, de ¿no? autonomía que no se Menos pueden ahorita. perder, Ahora, sí creo que tenemos digamos, un sistema electoral y un árbitro electoral recargadísimo Ah, sí, de funciones. O totalmente. sea, el INE no tendría por qué estar supervisando qué se dice en medios, Es- qué no. es juez y las, parte. las mensadas de que Es revisa tribunal de cada primera encuesta que se instancia, es publica y todo. dice. Ahora, creo que sí sería bueno ir hacia una especie como de debate base cero, donde digamos, Exacto. el INE tiene en este momento 50 atribuciones. Hay que debatir una ¿Cuáles por son las una. esenciales? Desde mi punto de vista, el INE tendría que volver a organizar elecciones y tan. Se acabó. Es que, ¿sabes Se qué? acabó. La otra discusión ¿No? es... Con Consejo Electoral General No, del INE, con sí. todo. Es que la otra Pero discusión no, es si oye, le pegamos lo del tema de participación ciudadana o no. bueno, tal vez Que en eso muchos también, soples que es está organizar pegado, elecciones. Que es Sí, organizar eso, elecciones. eso es ya. Pero a ver, O sea, le tener quitamos una la credencial y se la damos a Gobernación, que Gobernación sea el que genere Emite un documento el documento de sí, identidad nacional. Claro. Creo que ese Que debate... es lo que pasa en todos los países, Por eso, cierto. digo esto de no sacralizar al IFE o no claro, sacralizar a claro. cualquier institución. Hay que verla, qué tiene, qué no tiene y qué se puede mejorar. Y el momento de país también, o sea, que yo creo que también ya hemos avanzado en algunas cosas. Claro. Y nada más lo que dice Ugalde me parece destacable también, nada más que no sea la narrativa de López Obrador la que esté predominando en esto, ¿no? O sea, vamos, ni lo que dice Enrique, ni un lado ni al otro, sino construyamos un esquema electoral adecuado. No vamos a hacer la cuarta trastornación del INE. ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Estamos en el programa para opinar. Desde Guadalajara, Jalisco. Regresamos luego de la pausa. Yeah. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Palomitas Cinépolis, hechas de cine. Wonderland Live from the O2. Take That. 22 y 23 de junio en Beatbox. Y disfruta de este concierto cuando y donde quieras por XView. Cuando tiras basura en la calle,
aportas a las 117,000 toneladas que se acumulan cada día en el país. No lo hagas. ¿Así? Sí. 2x4. 12. La Colonia. Sábado y domingo, 5 de la tarde, en TVC. Continuamos para opinar desde Guadalajara, Jalisco. Tomamos como base hoy la columna de Salvador Camarena que titula "Por eso nunca nadie cree en nada". Y esto es a propósito de lo que ha venido saliendo en las últimas horas en el tema de que el periódico El Universal hoy en su primera plana señala que Peña Nieto puede estar involucrado en esa compra chueca, de todas formas, lo dice la auditoría, de la planta de fertilizantes que ya se ha mencionado claramente relacionada con Odebrecht. Pero Salvador Camarena no habla de Odebrecht o no habla de este caso, pero sí habla de cómo pasan los años y las cosas siguen exactamente igual. Hace 6 años estábamos hablando de la maestra del Baster Gordillo, estábamos hablando del gobernador de Tabasco, sí, encarcelados. Y hoy vemos cómo la maestra goza de cabal salud, luego de que estaba gravísima. Si cabal, pero ahí anda. Sí, ahí anda, sí, liderando. De salud política, cabal. Desde luego. De salud jurídica también, de salud no sabemos. Y el gobernador de Tabasco, el señor Granier, pues regresa y es vitoreado por el pueblo luego de haber pasado algunos años en la cárcel. Dice Salvador Camarena, y me parece, coincido con él, es que 6 años después estamos viendo que las cosas siguen exactamente igual, a su estilo. ¿Qué piensan? Sin embargo, fíjate que en este caso estamos ante una situación diferente. Lo que hoy publica el Universal es lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está emprendiendo, es decir, una investigación porque el presidente Enrique Peña Nieto habría recibido un soborno en la compra por $635 millones de la planta de Fertimex. Y un soborno allá. Así es. Sí, por eso Entonces, es por eso es que jurisdicción. el Departamento de Justicia está investigando. Y para los que les gusta el fútbol, no se le olvide que Estados Unidos a los de la FIFA los metió a la cárcel. sí, a ver, un sistema. Entonces, se dice que hay una fuente que ha estado enterando al gobierno de Estados Unidos de todo esto. Yo me ¿Te pregunto, parece pero, que sea el abogado de Lozoya? pero Yo estoy pensando muy mal, puede ser abogado. yo a diferencia de los señores que no me acompañan, soy muy mal pensado. No, Porque ellos están pensando en Lozoya. Y si Trump y López Obrador platicaron de esta No, posibilidad. porque López Obrador nada más ve para el futuro. López Obrador no piensa meterse en el pasado. Pero es un tema que en el caso del presidente López Obrador le suaviza un problema que tendría, porque de inmediato sale el otro tema. ¿Hubo o no un acuerdo entre los dos Para el presidentes? tercer país. Sí, el pacto de impunidad A ver, que se menciona. el pacto de impunidad lo va a traer López Obrador Todo el como sexenio. amenaza a todo el sexenio. Pero yo puedo llamar a una consulta y si la gente dice a mano alzada que hay que meternos al bote, ya pasó las fechas de la de consulta. la consulta. Y Ahora, yo creo que aquí lo que es interesante, digamos, lo que es Salvador Camarena, es cierto, no se hace justicia, hay chivos expiatorios de sexenio, ¿no? Un Desde gobernador, el quinazo. un político, desde la quina para acá, cada sexenio hay un chivo que dura exactamente un sexenio en el bote. 5 años. O sea, lo que dura el sexenio, termina el sexenio y ya de cuenta que no pasó nada, regresan con todas sus cosas y todas sus propiedades. Entonces, eso no es hacer justicia, eso es hacer venganza, ¿no? Y yo creo que ese es el gran riesgo de ese país. Si seguimos los ciudadanos diciendo, es que hay que meter al bote, pues bueno, pues los políticos meten a la gente al bote a 1 o 2 y ya. Meter a la gente al bote y hacer justicia son dos cosas completamente distintas. Y si no cambiamos esa concepción de justicia que tenemos de que justicia igual a bote y queremos ver gente en la cárcel y el sistema no funciona porque no hay gente en la cárcel,
Si seguimos en esa lógica, nos van a seguir dando gente en el bote y no justicia. ¿Qué es lo que no ha querido hacer? Nadie. Ha dicho López Obrador. Nadie está haciendo, o sea, López Obrador no está haciendo hasta ahorita ni justicia ni bote. Pero no lo cuque porque va a meter a alguien en el bote. A mí se me hace que es como medio chaira la columna, porque incluso acaba diciendo, por eso nunca nadie va a creer nada de lo que prometen nuestros gobernantes, ni a los de antes, ni a los de ahora, y le faltó ni a los que vengan en los siguientes 50 años, va a ser lo mismo. Se me hace medio chairo porque no es cierto que en temas de justicia estamos igual que hace 25, 30, 35 años, no es cierto. Ahorita hay muchísimos gobernadores que están siendo perseguidos, algunos con condenas que tal vez hubiéramos querido más, pero condenas que antes no sucedían, y son un grupo muy importante. Duarte, 9 años, y está pelando a para ver, salir. ¿existían antes? Existía una, tal vez por venganza política. Bueno, a ver, Eso de Villanueva pensar, lleva eso de pensar, 18 años en la cárcel, ¿eh? no, eso es exactamente igual a lo que pasaba antes, a lo que está pasando ahorita. A mí no me parece que sea exactamente lo mismo. Yo sí veo más casos abiertos, sí veo una prensa que señala más, que no suelta los temas con tanta facilidad. Y un aparato de justicia más robusto. A ver, digo, está muy fácil aventar una columna diciendo es que todo es lo mismo y siempre va a ser lo mismo, y claro, la política siempre es igual. Yo creo que la lectura política y la lectura de la ley exige un poquito más de rigor en ese sentido, o sea, en el sentido de ser que hay casos, que hay algunos. Peña Nieto no quería irse contra ellos, tuvo que hacerlo por la presión pública muy fuerte, por gobernadores como Javier Corral en su momento, que se pusieron ahí a señalar los asuntos, y creo que los esfuerzos que se están haciendo desde la Fiscalía, Gertz Manero calladito, sin grandes declaraciones, ahí más o menos va construyendo procesos independientes del poder político. Santiago Nieto está haciendo su parte localizando el asunto de los activos. Creo que los avances, cuando tienes un país con esos niveles de corrupción e impunidad, los avances a veces son muy graduales, muy pequeños, pero yo no creo que México sea el mismo hace 6 años cuando metieron el Baster Gordillo a la cárcel, que ahorita, no creen. A ver, en el caso de estos dos, tanto del Baster como de Granier, son casos que se armaron en el inicio del sexenio de Peña Nieto, donde claramente se veía que había una intencionalidad política. En el caso de Granier, había una presión social enorme, sobre todo por lo que bien señala Camarena en el tema de salud, porque efectivamente en Tabasco la gente se iba a morir a los hospitales. 170 millones que fueron desviados. Llegaban y no había nada, no había ni camas en los hospitales, se construyeron muchos elefantes blancos en ese estado y la gente se llegaba a morir. Entonces la presión social que había era verdaderamente enorme. Y bueno, en el caso del Baster, por supuesto que los señalamientos de corrupción habían sido recurrentes. Y fue en el contexto de la reforma educativa. Pero entonces son casos que se armaron bajo una clara lógica política. Y entonces, claro, expedientes armados de esta forma, luego llegan con otro tipo de jueces y terminan... O ya cuando el control político no está, claro, se terminan cayendo por la vía de los hechos. Yo lo que esperaría, y que eso está por verse, es que efectivamente ahora Santiago Nieto y Gertz Manero y todos los demás fiscales de los estados, porque también hay que señalar aquí los jueces estatales, los fiscales estatales, sí armen ahora sí expedientes profesionales que tengan que ver ahora sí con temas de corrupción políticas. Y no revanchas políticas. Ahora, también aquí el gran tema que a mí me sigue también quedando en la duda es el Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó precisamente para empezar a darle seguimiento a estas cosas. ¿Dónde está? Esa parte es de las que a mí me preocupan. ¿Dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción? Aquí en Jalisco por lo menos ya se hizo una segunda mesa ahí para ver si funciona o no. Pero el nacional está desaparecido. Francamente no hay nada. Está desaparecido. No hay ni fiscal anticorrupción. A mí me preocupa bastante. Por realidad, el fiscal anticorrupción es Santiago Nieto. Sí. En la práctica. Por la vía de los hechos. Ahora, el tema Odebrecht, como sabemos, en Latinoamérica ha provocado hasta suicidios de expresidentes. Aquí en México parece que va avanzando el tema Lozoya, ¿sí? Y esto quizás va a salpicar al tema que hoy publica. Pero no vinculado con Odebrecht, de manera muy colateral. Tangencial. Odebrecht, que para carpeta. quien le falta información, Odebrecht que es la constructora brasileña, una de las más importantes del mundo, que le habría dado 12 millones de pesos a Lozoya, de dólares para la campaña de Peña Nieto. Y surge el tema con agronitrogenados de alguna manera. Sí, de alguna manera sale. Pero Odebrecht, que como tú dices, Raúl, en el caso de Perú, estamos hablando, nada más esta semana ya hay otra persecución ahora contra Toledo, ya directa del expresidente Toledo. Eso es lo importante de desenmarañar la trama. O sea, una cosa, lo fácil sería, te quedas con Lozoya, muestras a Lozoya la opinión pública, ya ven, Lozoya no es cualquier persona, fue director de Petróleos Mexicanos y se acabó.
Si queremos un caso de verdad y queremos justicia, como decía Diego, Hay que ver el mecanismo. hasta dónde llegó. Y por supuesto, lo dijo hoy el presidente de la República en la rueda de prensa, es imposible que una transacción de este tipo se pudiera hacer sin que el presidente estuviera atento al asunto. Entonces, y Santiago Nieto, aparte este tema de Odebrecht y de las ventas, lo ve como un asunto personal. Y casi además, personal. además una cosa, Raúl, de lo que estaba diciendo Enrique, hay 3 personajes del sexenio pasado que ya le dijeron al juez, llámame. El exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, el de Economía, Ildefonso Guajardo, también ha estado diciendo que están dispuestos a hacer declaraciones en el momento en que sean requeridos. Es decir, hay personajes del sexenio pasado. Y Videgaray también. Videgaray también lo ha expresado. Es decir, el caso del sector judicial también estamos viendo, aunque Lozoya sea culpable, también tiene que llevar un juicio. A ver, todavía no sabemos si es culpable o no. Lozoya, hay muchos elementos. Anda como pato, camina como pato. Pero tiene que haber un proceso. Pero tiene que haber un proceso y al no asistir él a la audiencia, ya es imputable, o sea, ya lo pueden detener. Ahora tramitó ahorita una segunda suspensión. Hay que encontrarlo, ¿no? Como dice el abogado, ahora a ver si lo encuentra, ¿no? Seguramente va a estar ahí despachando en Palacio Nacional y nadie lo va a ver. Pero el gran tema es, a ver, la justicia por definición es lenta, ¿no? Si tiene que llevar sus tiempos, sus procesos. Si presionamos nada más para que queremos ver a alguien en el bote, esto no va a jalar. Claro. Y como bien decía Enrique, hay que ver el mecanismo, es decir, quién, cómo y cuál es toda la red de corrupción. La corrupción nunca son personas, son redes. Y aquí siempre vamos por las personas. Lozoya en la campaña de Peña era el del bote. El que pasaba el bote claro, a las empresas transnacionales. Recaudación. Y nacionales. Eso es y nacionales, pero acuérdate que él llevó la parte de internacionales en la campaña de Peña Nieto. Sí. Entonces, obviamente, sabía la campaña, Luis Videgaray era el encargado de la campaña, sabían con qué tipo de empresas se estaban metiendo y dónde venían las donaciones. Creo que puede ser un caso ejemplar si lo maneja bien Gertz Manero, si lo maneja bien Santiago Nieto y si el presidente de la República no se mete. Ahora bien, pudiéramos cambiar, esto está cambiando el discurso del presidente López Obrador en el sentido de que no iba a dedicarse a buscar revanchismos. Él no lo está haciendo. No, por eso. Si la gente lo pide. Y de alguna forma, o sea, eso está bien. Y no perseguir, por ejemplo, a narcotraficantes, no perseguir, o sea, él dijo no iba a dedicarse y a perder el tiempo a tener revanchismos como lo hicieron otros en el pasado. Pero ¿esta acción se va a realizar? ¿Vemos al fiscal haciendo esto? Yo creo que sí. Sí. Yo sí veo que además hay una presión ciudadana importante. Sí. O sea, en este tema, o sea, aparte de este asunto de pedir cabezas, pero yo creo que hay un fuerte sentido y reclamo social de decir, a ver, creo que tenemos que desmantelar estas redes de corrupción. Y creo que también Lozoya dice, si caigo... Yo creo que depende de eso. Cae todo. Lozoya es el factor fundamental aquí. Son fichas de dominó. Amigo mutuo de Diego y de tu servidor, desde mediados del sexenio traía la información de que era el presidente quien había dado la instrucción para las 2 compras, del presidente directamente. Entonces esto porque estuvo muy irregular el Consejo de Administración. Entonces, yo creo que, como dice Enrique, si Lozoya cae, se viene... Lozoya habla. Así es. Y ya amenazó. Entonces, a ver, ojalá, y ese sea, digamos, siempre tienes que agarrar el lado débil para que salga... Jalar la madeja. Jalar la madeja, que salga el mecanismo, pero, como decía Enrique, es muy importante que el presidente no se meta, que el presidente se mantenga al margen de esto, que lo opere la fiscalía, que lo opere el... Y eso me gusta sus declaraciones. Me disgusta si la gente me pide, voy, eso se me hace una tontería, porque nunca la justicia tiene que estar a expensas de una mayoría popular. Pública, ¿no? Pero sí me gusta el hecho de que diga, hay procesos abiertos y no me voy a meter. Y además que diga que de Salinas para acá, digo, es un desconocimiento de la ley. De Salinas, de Fox, ya fenecieron las posibles irregularidades. Las irregularidades, porque están más... Acuérdate que ya se aprobó la no prescripción de delitos de corrupción, pero el principio pro persona favorece en este caso a Salinas. Claro. Que le van a gustar mucho los derechos humanos en este momento. Empieza el presidente Trump con su precampaña. Luego de la pausa, seguimos con el tema relaciones México-Estados Unidos, cómo serán en los próximos meses, cómo serán en los próximos años. Le seguimos. Mientras tanto, despedimos a TVC, seguimos en Megacanal.
Construir una ciudad más tranquila es una de las principales tareas del gobierno de Guadalajara. Por eso entregamos 188 vehículos nuevos a la policía de la ciudad para que puedan hacer un mejor trabajo y mantener el orden en las calles de Guadalajara. Nuestra responsabilidad es dar las herramientas para fortalecer a la policía y poco a poco ir construyendo la ciudad que anhelamos. Caja San Rafael es una cooperativa de ahorro y crédito autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2010, así como supervisada por Conducef y certificada en ISO 9001-2008. Caja San Rafael, seguridad y confianza en un solo lugar. Hay algunos que dicen que van a exceso de velocidad, pero en verdad la realidad es otra. Tú que ya tienes Megacable, córrele y aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y teléfono ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández. El tema migratorio es hoy en día una prioridad nacional, ni modo. Fue a través de los Estados Unidos que empezamos a hacer las cosas que deberíamos haber hecho antes. Hoy es diferente, o las hacemos o el castigo será mayúsculo. Viene a mi mente el testimonio de una joven cubana que quería reunirse con su marido en los Estados Unidos. Su paso por México lo describe como un infierno, un retén de migración pidiendo cuotas, la llamada estación siglo XXI insalubre, inhumana, la delegada de migración en Tapachula prepotente, la agenda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin hacer algo, la Fiscalía Estatal cruel, el Hospital General de Tapachula deficiente, los de migración dispuestos a dejarla. Escapó y llegó a Texas de milagro. La pregunta es, con esa gente y con esos grupos vamos a trabajar algo muy difícil. En Megacable le damos entrada a tus sueños a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal. Inscríbete hoy mismo en la página que aparece aquí en pantalla y participa. Recibirás capacitación en áreas como administración, redes, ingeniería, atención a clientes, recursos humanos y análisis de la información periodística. ¿No sería increíble capacitarte en Megacable? Hazlo hoy mismo y dale entrada a tus sueños. Megacable y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te invitan. Construyamos juntos tu futuro. En Caja San Rafael tenemos más de 18 créditos a tu alcance, en donde seguro encontrarás una opción para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o consulta más información en nuestra página de internet www.cajasanrafael.com.mx. Un trazo perfecto es lo que necesitan tus cejas para destacar tus ojos. Resalta su belleza y hazlos más grandes con el lápiz de ceja Irma de Zúñiga. El diseño de su punta y su consistencia te permite tener el control y precisión perfecto que le dará personalidad a tu mirada. Utilízalo para nariz, ojos y labios. Conquista el trazo de tu maquillaje y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. En Megacable le damos entrada a tus sueños a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal. Inscríbete hoy mismo en la página que aparece aquí en pantalla y participa. Recibirás capacitación en áreas como administración, redes, ingeniería, atención a clientes, recursos humanos y análisis de la información periodística. ¿No sería increíble capacitarte en Megacable? Con Trump hasta enero del 2025, dice Enrique Quintana hoy en su columna del Financiero, habla de que hoy en Orlando a las 7 de la noche estará lanzando, o ya lanzó su inicio de campaña precisamente en la búsqueda de la reelección. Hay que recordar que hace 4 años, dice Quintana, el presidente Trump agarró a México como su sparring, señalando que mandábamos a los peores hombres, a los hombres malos. Bad hombres. Así es. A ver, yo creo que primero Enrique Quintana lo plantea como una interrogación, que es lo que está preguntándose todo el mundo, es decir, cómo nos iría si Trump se reelige y si realmente va a tener la capacidad para reelegirse.
Y dos, si la campaña, como la de hace 4 años, se va a basar en presionar a México porque le dio muchísimo resultado, ¿no? Entonces lo más probable es que lo vuelva a hacer. Eso es lo que plantea que... Hay que ver sus tweets, Yo creo ¿no? que hay dos cosas aquí que hay que ver. Creo que hay dentro de Estados Unidos ya también una desconformidad con Trump. Hay encuestas que dicen que no ganaría. Sin embargo, hay un partido demócrata que no acaba de articularse después de muchos años de gobierno, que no les fue, digamos, se desarticuló mucho el Incluso partido no hay ninguna demócrata. encuesta que le dé ahorita a Trump la victoria. Sí, el problema es sí. que hace algunos años, cuando lanzó su campaña, tampoco no solo no le daban, sino que ni siquiera aparecía. Ni Es siquiera decir, lo Trump es un nombraban, buen No candidato. se tomaba en Trump serio. es un buen Yo candidato. lo recuerdo aquí Claro. en las charlas que Trump teníamos. o sea, si los demócratas no hacen una buena campaña y encuentran un buen candidato, porque Biden, pues, bueno, es muy del establishment, ¿no? Muy. Y donde rompe Trump es que él va en contra del establishment y por eso le fue tan bien. Y los otros precandidatos, que son 15, los otros están muy a la izquierda. Y lo que- Uno es establishment y los otros están, pues, digamos, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Están todos muy a la izquierda para el panorama americano. Es diferente ahora. Esta va a ser una elección completamente atípica para Trump, Totalmente. porque Estados ya Unidos, es presidente. Yo quisiera leerles algo de que escribe Hillary Clinton en el libro de lo que pasó. Dice ella: la corrupción de la administración de Trump es repugnante. Nuestras instituciones democráticas están bajo amenaza todos los días. Puede que no haya tanques en la calle y que la malignidad de la administración pueda ser frenada por ahora, por su ineptitud, pero que nadie se equivoque. Nuestra democracia está en crisis. Es lo que Porque establece. perdí yo. A ver, es que Fíjate que me parece que es un muy buen análisis, Hillary, aceptando su derrota, pero lo que está pasando en la democracia estadounidense es digno también de revisarse, ¿eh? Porque estás hablando de un presidente en funciones que ve cómo descalifica las encuestas. Empieza por correr a sus encuestadores. No acepta los resultados que dio incluso la cadena favorita de él, que es Fox, el domingo cuando dice están adelante Eso no Biden. pone en riesgo a la democracia. No, pero... Eso, o sea, la democracia le da división de poderes, la libertad de expresión, y eso pues Estados Unidos nunca había habido tantos suscriptores a periódicos, el Poder Judicial ha detenido todas las locuras de Donald Trump, las elecciones se cuentan, los gobernadores ponen su agenda. Pero me las hace falta ciudades decirte tienen- la injerencia rusa, la participación Sí, de y hubo capital. hubo una investigación, Juan María. Que sigue en curso además, ¿eh? Sí, que sigue que en no ha curso. terminado. Trump dice que ya se terminó, que lo absolvieron. Y No, no ha es terminado. Tal vez Estados Unidos es un país muy garantista y por eso al final Trump se salió mira, con la a suya ver. del tema, pero así como pensar que está en riesgo la democracia más sólida del mundo, pues no. para nuestro caso yo creo que hay dos cosas que sí tenemos que tomar en cuenta lo que dice Quintana. La primera es que sí México tiene que plantearse el escenario de Donald Trump hasta 2025, es decir, que va a coexistir con todo el gobierno de López Obrador. Efectivamente, después de una reelección yo creo que puede haber cosas que se empiecen a matizar, eso está claro para mí. Y la otra es que, segunda, sí, México va a ser bandera de campaña en esta elección. ¿Por qué? Porque más es una cuestión global. Cada vez más hay estos nacionalismos políticos que están resurgiendo en todo el mundo, se toman como banderas electorales. No es solo Donald Trump, claro, él lo hace de manera exacerbada, pero si tú vas a Europa, vas a Sudamérica, ve a Salvini en eso, Italia. eso está pasando. Es decir, los migrantes, el control migratorio, el tema de comercio, ya es hoy bandera electoral que da frutos. Entonces, sí, México va a ser uno de los temas que se van a hablar en la próxima elección y eso hay Te que voy a decir una tenerlo cosa, completamente en cuenta. Eso le va a ayudar a López Obrador. Sí. O sea, yo creo que a López Obrador le ayuda que haya un magnate gringo racista que esté pegando la dignidad de... Claro, a ver, hay que recordar cuando salió Trump, antes de la tontería de invitarlo a visita de Estado como candidato, le dio a Peña Nieto, si tú ves la dinámica de popularidad de Peña Nieto, siempre cae y tiene un pequeño espacio donde sube. Es el ascenso del nacionalismo mexicano frente a las amenazas de Donald Trump de no compres Starbucks, no compres productos americanos. Le va a dar en términos políticos a López Obrador. Porque aparte creo que lo peor ya se está planteando. Las agendas donde chocan López Obrador y Trump no es la agenda económica, no es la agenda que tiene que ver con el papel en las instituciones multilaterales, es la migración. ¿Qué más va a poner Trump? El tercer país seguro, que eso aparte ya todo el mundo tiene asumido que México va a jugar una especie de tercer
país seguro, igual que Guatemala ya lo acaba de aceptar. Pero o sea, y eso beneficia políticamente a López Obrador. y a Trump. Sí, pero los dos se el benefician. tema es su implementación, lo que va a costar para México Sí. y el costo que muchísimo. va A a ver. tener en la comunidad, digamos, Lo internacional que con pasa es que Centroamérica. sí hay ahí también, digamos, y hay quien ha planteado, no podemos irnos con el susto, porque el costo para Estados Unidos de los aranceles también es importante y sobre todo para estados que son profundamente Sí, pero la republicanos proporción diferente, y Diego. que en una Texas. elección como en Estados Unidos, que es, a ver, ya lo hemos comentado, la diferencia entre cuánto representa para Estados Unidos el comercio con México y cuánto representa en México el comercio de Estados Unidos, es abismal, es 15-1 la diferencia. Así es. Pero si no se puede arriesgar el presidente a Trump en la campaña, poner en riesgo la economía de Texas, por ejemplo. Perder sus ¿no? bastiones electorales, no ¿Qué? los puede poner en riesgo. Texas estuvo a esto de perderlo en el De Senado, perderlo. a esto, A esto. con Entonces- Beto O'Rourke. Sí. Entonces, para el sí, candidato de los demócratas. si no lo cuida también, o sea, las amenazas hay que medirlas. Él no puede arriesgar. Allá la elección es indirecta. Si pierde Texas, pierde Florida, pierde Pensilvania. Bueno, ¿no? California. California no. la pierde. California la tiene California está perdida, perdida. California sí. Aunque Pero- vaya a bailar chalma, ¿eh? Pero aquí en este caso, Raúl, sí México seguirá siendo un factor en el tema migratorio, porque es bandera de Donald Trump. Entonces habrá que lidiar con ese tema. Si están diciendo que bajó un 13% en una semana de poner en práctica este nuevo proyecto, un 13% significa que Trump va a empezar a decir, ya Todo ven, el lo que resultado. yo No, claro, conseguí, eso es lo que quiere. él se va a vestir Eso es con lo que quiere ahorita. Así es. Pero yo, a diferencia de lo que se empieza a creer con respecto a los nacionalismos que están imperando en todo el mundo, en Estados Unidos empiezan a declinar. En Estados Unidos hay una gran decepción en aquellos países del área del óxido, de aquellos estados del área del óxido que le dieron su voto y por lo tanto el triunfo. Hay una decepción porque no se está logrando, por ejemplo, el área de Ohio, que esperaba que la industria del automóvil se reflotara, no está Pero logrando. ¿por quién van a apostar? ¿Por Biden? Es que Biden, ese es el problema, no tanto. Yo estoy de acuerdo que si los demócratas tuvieran un candidato sólido, Fuerte. una candidata sólida, fuerte, Trump estaría Y lo tienen que construir enterrado. en un año, ¿eh? El problema es que los demócratas muy tienen poco o a tiempo. Biden, que es el establishment, es el punch que quiere. Pero vamos a ver la fórmula. A mí no me extrañaría que Biden la fórmula Warren, fuera Biden, Kamala Harris. No me extrañaría que esa fuera para el voto negro y para el voto negro ya lo femenino. tienen los demócratas ganadísimo. Entonces, a mí no me extrañaría que esa fuera la fórmula. Ahora, tampoco desestimemos la posibilidad de un emergente. Veo difícil que Pete, el candidato que es abiertamente gay, que es alcalde, vaya a ser el candidato. ¿Qué tanto va a resurgir Beto O'Rourke también se ha hablado, ¿Qué que es el tanto? Obama blanco, ¿Qué, ¿no? qué es lo que vamos a ver? Porque Obama a estas alturas todavía no tenía esa fortaleza. que Era un tuvo al senador de final. Chicago que hablaba muy bonito. Sí, Sí, a estas así es. alturas. Oye, y hablando del tema migración, va corriendo el reloj, los 45 días de la primera revisión. ¿Cómo van viendo? Supuestamente este miércoles llegaría la Guardia Nacional a la zona de Tapachula. Ya se ven algunos soldados. Lo ahí curioso en es la- que no solamente en la zona sur, hoy se está reportando que ya llegaron miembros del ejército a la norte. Es decir, que tanto en la frontera norte como en la sur se está viendo ya la presencia militar mexicana. Bien, y el avance, ¿cómo lo van viendo? A ¿Cumplirá? ver, No. si el avance es para darle a Trump, digamos, números que pueda presumir, va bien porque están deteniendo más gente. Hoy dice El- Trump, el- está haciendo México un excelente Excelente trabajo. Claro, porque eso le va a dar a él, pero en el momento en que necesite decir está haciendo un pésimo trabajo, lo va a decir. Es decir, pensar que la medida del resultado es lo que diga Trump, ahí donde si se mete en ese lógica el gobierno mexicano va a perder, ¿no? Lo que no tiene México todavía es claridad de qué política quiere, ¿no? Y eso es lo que tenemos que discutir. Y también creo que lo que tenemos que decir es si queremos o no darle la victoria política a Trump, porque esto realmente es posverdad. O sea, cuando nos ponemos a debatir, ¿va a bajar, no va a bajar? Va a ser lo que Trump quiera transmitir. Nunca si va a ser suficiente. Si No, Trump quiere transmitir nunca. un día, si las encuestas le dicen que va 4 abajo y quiere transmitir ¿Sí? que está de la fregada la frontera y manda fotografías y dice que está falla. Es decir, creo que aquí la decisión de López Obrador es si le quiere estar dando la victoria permanentemente, la victoria política a Donald Trump, porque eso es lo que quiere. Decir, miren, Obama,
Bush hijo, eran débiles, no defendían el interés nacional, y yo doblegué a México, doblegué a Guatemala, doblegué a El Salvador, y logré que ellos sean los que protegen ¿Y nuestra qué quiere López Obrador? ¿Tener un enemigo para que fortalezca también el nacionalismo mexicano? Yo creo que hay, a ver, tal vez te va mejor en No, el debate a ver, local. Y fíjate, nada más una cosa, leí un artículo muy bueno de The Economist este fin de semana que hablaba de lo que ha supuesto la relación tripartita Canadá, México, Estados Unidos, y decía que es cierto, las relaciones entre los tres países son mucho más complejas que tres presidentes. Y creo que buena parte, y también así esta interpretación de decir, buena parte de la presión que le llegó a Donald Trump tiene que ver con intereses que se veían afectados y que le dijeron, presidente, no puedes poner un arancel porque en términos de mediano y largo plazo. Creo que es importante también que el presidente diga, hay que activar esos canales, que estén activados. Eso es lo que decía Diego hace un presión. momento. O sea, yo la verdad, y me entrevistaron a media semana, hace 15 días, y dije, no van a entrar los aranceles. ¿Por qué? Por la presión de los senadores, de los empresarios. Y eso no le hemos dado el crédito al cuarto de junto, que hizo un gran trabajo de acercarse a la Cámara Americana y la gran presión que empezó a sentir el propio Trump y que sabe que eso se traduce finalmente en votos. Ahora, en el cierre de la frontera nuestra, por supuesto que también hay mucha gente en México que está feliz de eso, Claro. Es decir, también no ¿Viste la última encuesta del Universal? No, claro, la gente también, o sea, eso le está dando réditos políticos a López Obrador. O sea, mucha gente que sí tiene, digamos, estas visiones más xenófobas que dice, perfecto que México cierre frontera abajo, Pero también. fíjate, Jorge, yo creo que sí hay xenofobia en una parte, pero también creo que hay gente que de pronto vive en ciertas, por ejemplo, Tijuana, que viven en ciudades y de pronto ve cómo sus barrios, sus entornos más cercanos empiezan a transformarse de forma acelerada, sin orden, sin organización. Creo que la mejor forma de defender la migración es también con orden. No, claro. Con organización. No te digo represión, no te digo militarización. No, por supuesto. Pero sí creo que entre esta visión de vengan todos, pasen todos, no pasa nada, no importa, y la visión militariza, creo que hay puntos intermedios en donde no existía realmente en esta administración una política migratoria. No existe todavía. No existe todavía. No existe. Y tampoco teníamos un fenómeno como el que tenemos actualmente. Claro. O sea, acá es un fenómeno que no sé si tardamos en ver. Sí. Yo creo que sí que hay una reacción tardía del gobierno, pero que sí hay mucho nuevo con Pero creo respecto que a lo que no vimos todo por el lo que menos el año pide pasado. orden es xenófobo. O sea, no creo que necesariamente responda a eso. No, sino que de pronto también ves tus entornos y dices... En los lugares A ver, es fronterizos, que claro que sí. es incorrecto manifestarse en contra de lo que tú dices, en resguardar tu comunidad, en cuidar de alguna forma que no se cometan actos ilícitos. O sea, me parece que hay una línea y que a veces cuesta trabajo decirlo porque dice o es algo xenofóbico o es simplemente cuidar también lo tuyo. ¿Sí? Entonces, puede haber ahí una diferencia. Esto es lo que está pasando en la frontera sur. Falta la norte, y en la norte no perdamos de vista que Estados Unidos nos va a estar enviando un muy buen número de personas que tendrán que recibir alimentos. 24,000 para empezar. Y aquí creo que Pero Castañeda... nomás para abrir boca. Aquí creo que Jorge Castañeda ha dado un buen dato cuando se refiere a lo que pasó con Turquía, cuando logra 6,000 millones de euros. De Alemania. Hoy López Obrador, Trump habla de un plan secreto, y revela el secreto, de deportar a más de 1 millón de personas. 1 millón. Es que bueno, eso se dice que podría ser la Bueno, cifra anual. Eso lo habló desde su campaña, Sí. Acuérdense, Pero estaba hoy, en su campaña política. Hoy habla ya esa cifra. de un proyecto de la Policía Migratoria, o del Instituto de Migración de Estados Unidos, para repatriar no solo a México, a varios lugares del mundo, 1 millón de personas. Fíjate que, y que es algo que no se ha explicado mucho, tú no puedes ser tercer país de todos los países. Tú eres tercer país seguro de los que uno en pasan por particular uno. o de un grupo de países en particular. Lo que se ha dicho, no sé si sea cierto, si termina el acuerdo, es que nosotros vamos a ser el tercer país seguro de Guatemala. Es decir, que nada más... O sea, Guatemala va a ser la frontera. Y que Guatemala va a ser el tercer país Sí, seguro seguro de El del Salvador y de Salvador, Honduras. así es. O sea, lo que está haciendo Trump es generar campamentos hacia el sur, básicamente. Y todavía no hay recursos acordados porque ¿Y vas quién a va a ser tener... el de los africanos? Exacto. ¿Ecuador? Ahora, No, y Sí, de pero El ya lo Salvador, decías, y a ver, de ya- cubanos, ya- y de ya lo haitianos, decías, en y falta un Alemania, montón de gente. cómo resolvieron el tema de los sirios con una resolución de la Unión Europea aportando dinero. Pero sí, pero Y- no se resolvió, Raúl. Si Bueno, tú analizas, no, a no, ver, sí, si yo tú sé. analizas el tema en Turquía, es una complejidad, son casi 4 millones de personas
Varadas. Varadas. claro. Es decir, eso no lo resuelve. Eso lo que hace Alemania y la Unión contienes, Europea es estás expulsar conteniendo. el problema Más 1 millón hacia que afuera de sus fueron fronteras. alemanes. Más Alemania 1 no millón hubo. de Alemania. Sí. O sea, eso no lo resuelve. Y eso lo contiene. Ayer el gobierno de Donald Trump anunció que retira definitivamente, por el momento, los apoyos económicos a Centroamérica. Entonces, eso también nos va mandando mensajes. Y eso que no había. Sí. Bueno, y eso Que lo retiren. ¿no? Esa está buena, ¿no? Bueno, que temas locales, nos queda un minutito, no sé si quieran comentar algo de A Toda Máquina. La agenda internacional y nacional está Muy cargada. La verdad es que está predominando, pero el tema de A Toda Máquina en Jalisco me parece que es un tema que ha venido caminando. No sé si tienen alguna opinión. Quizás se para ha venido terminar. complicando por no haber resuelto bien en la primera intención, sí, por no haber aceptado, la regamos, hay que reponer el procedimiento, quisieron defender algo indefendible y cada vez se les va haciendo no solo una crisis al interior del gobierno, sino hacia el exterior claramente una compra maquinada. A ver, la promesa de la Contralora es que el 30 de junio va a estar se acaba el tiempo, las 3 semanas naturales que pidió en su momento para hacer la investigación, el 30 de junio. También ya hay una parte que está en la Fiscalía, que también aplicó multas por funcionarios que no fueron a hacer las aclaraciones. comparecencias. El problema es que, digamos, va a haber irregularidades, no sabemos el tamaño, si ameritarán temas penales, administrativos o no. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Ya está entregado todo? Y va en Ese 2 es días. Ya está entregado todo. Va en O sea, 2 días. La maquinaria ya está en los como dice municipios. Diego, podía saber que hubiera sido un buen mensaje reponer el proceso. Tal vez Guillermo Romo sea la mejor opción. No hubiera lo dudo. ganado de cualquier Tal manera, vez hubiera pero ganado. la manera que ganó es Pero totalmente cuando estás hablando de compras públicas, de arrendamientos, la forma es muy importante. Tal vez hubiera podido reponer y empezar a darlos. Ahorita ya están todos entregados. Y vamos en 2 Todos vías, entregados. Raúl. Una, la Por la parte mitad. positiva del programa, el programa Toda Máquina, que era dotar de maquinaria a los municipios. Necesaria. Y es importante, ¿por qué? Porque nosotros a lo mejor en la zona metropolitana no lo vemos así, pero aquí el municipio que no tiene con qué liberar un camino sacacosechas. ¿Tú conoces algún documento que explique la necesidad? No hay ¿Por diagnóstico. ¿Por qué esas máquinas Yo a dónde? entiendo que así era. Yo ¿no? puedo pensar que de sentido común sí, pero como dice Diego, ¿por qué eso es prioridad? ¿Por qué esta eso y no máquina otra aquí cosa? y esta Porque acá? un trascabo en una población como San Gabriel por eso quizás Se hubiera... supone que es a todos los municipios. Por eso hablo que es en 2 vías. Uno, la parte positiva del programa, y 2, la parte de la forma en que se hizo la licitación. Creo que ya el señor Petersen ha dado bastantes explicaciones al respecto, ¿no? Sí, yo creo que es un tema que yo creo que el gobierno del estado tendría que asumir que es un proceso que tiene muchas irregularidades, que le está reventando todos los días por todas partes y hacer un alto y decir yo creo que sí hay que reponer el proceso, definitivamente. Pero si se se puede. entregó la maquinaria, Eso ya. Jorge. Ya no, No, se puede. Ya Se caminó. pudo haber hecho. Ya caminó, pues. Antes de la entrega. Es que de sabes maquinaria, que el problema es ese, que decimos, el problema es, por ejemplo, con vías panamericanas es lo mismo. Oigan, pues el proceso estuvo irregular, pero ya no podemos hacer nada porque esa cosa ya está construida. Esto ya está entregado. Eso es lo que hay que empezar a revertir. A ver, señores, no. Vámonos de regreso o tumbamos creo las que villas. más que la voluntad- Si no, no va a pasar nada. Creo que la voluntad, ojalá fuera así, pero tendría que haber algunas compras públicas que evitar este tipo de cosas. Sí, claro. O sea, más que la voluntad del gobernante de echar atrás un proyecto. es además algo hacer dentro un de las procedimiento. Y hay que ver las consecuencias, insisto, que va a tener el interior del gobierno. Hay mucha tensión ya al interior sobre cómo procesar el tema. Sí. Muy bien. Enrique, gracias. Juan Gracias, María, Raúl. gracias. Jorge, Diego, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana. Para opinar